Hace un año atrás, cuando el Listed era una beta cerrada, en los archivos del juego y también han salido varios videos mostrando en el campo de batalla tanques que se iban a agregar a futuro en el Listed, y varios de estos tanques ya los tenemos en el juego, como el KV-1, el Sherman de 76 mm y el IS-1, aunque todavía hay tanques que aparecen en estos videos que todavía no han llegado al Listed. Así que buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Yo soy John y en el video de hoy vamos a ver qué tanques posiblemente lleguen al Listed a futuro. Y sin más dilación, empecemos. Primero que todo mencionemos los tanques que se ven en estos videos y en los archivos del juego que todavía no han llegado al Listed, como el KV-2, el Hetzer, el Jack Panther, el Gas 4M, el Gas DSHK, el 630, el Panzer 3L si no me equivoco, el Sturm Howitzer, el M8 Greyhound, el M18 Hellcat y por último el Panther F, aunque el Panther F no aparece en estos videos, pero sí se ven en imágenes promocionales de la campaña de Berlín. Mencionemos ahora en qué campaña podrían encajar estos tanques. Bueno, primero está el KV-2, que esto lo podrían meter por parte de los soviéticos en la campaña de Berlín, pero sobre todo en la campaña de Moscú, aunque no estoy seguro si es buena idea, ya que este tanque fue más que todo usado para disparar artillería, además de que su cañón es inmenso, así que destruiría a cualquier tanque alemán que se le cruce por el camino, aunque su recarga podría ser bastante lenta. La verdad es que no sé si es realmente buena idea meter este tanque en el juego, así que díganmelo en la caja de los comentarios. Después está el Hetzer, que este sí lo pueden meter en varias campañas y sobre todo en Moscú, ya que en Moscú los LG no tienen ningún cazacarros, así que en esa campaña me parece que es muy buena idea meterlo. Después está el Jack Panther. Bueno, la verdad es que este es un tanque muy inmenso y posiblemente muy poderoso. Lo podrían meter en la campaña de Berlín, pero los cazacarros en Berlín la verdad es que no son muy efectivos, así que no sabría muy bien en qué campaña encajaría el Jack Panther, aunque agreguen una campaña nueva y ahí también lo metan, lo cual también es una opción. Después están los antiaéreos gas, que la verdad es que actualmente en el juego no hay ningún tanque que sea un antiaéreo, así que no sé si realmente vayan a meter estos vehículos. Que metan antiaéreos en el Listed la verdad es que es una muy buena idea. Sin embargo, creo que para eso tendrían que mejorar un poquito los aviones, porque con los antiaéreos quizás sea bastante fácil derribarlos. Se pueden mover y tienen mucha más munición que los cañones convencionales AAA. Después también está el 630, que este tanque sí yo no creo que lo metan en el juego, ya que la tripulación de este tanque está a las afueras de este, así que incluso la infantería de los bots podría eliminar al tanque. Bueno, si tenemos las motos, la verdad es que igual este tanque lo podrían meter. Después está el Panzer 3L, que bueno, un Panzer 3 común con un poquito más blindaje que el J si no me equivoco, que la verdad es que este tanque lo pueden meter en varias campañas, no sabría exactamente en cuál, díganmelo en la caja en los comentarios. También está el Sturm Howitzer. No estoy seguro si realmente es buena idea meter este tanque, ya que la tripulación tiene el techo al descubierto con una granada, o puede que incluso los bots puedan eliminar a la tripulación, aunque este vehículo tiene un cañón que dispara una munición explosiva muy potente, así que podría eliminar a casi todos los tanques que se le interpongan. La verdad es que en relación a este tipo de tanques, al igual que el KV-2, hay que estar muy pendiente en cómo se balancea si es que en algún momento los llegan a meter. Después está el M8 Greyhound, que este es un vehículo estadounidense. La verdad es que no sé mucho de en qué batallas participó. La verdad es que sí me parece una muy buena idea implementar este vehículo. El caso es que no estoy seguro en qué campaña lo podrían meter. Después también está el M18 Hellcat, que es muy parecido al M10 que está en Normandía, pero mejor, porque al final es un modelo futuro, que es un muy buen tanque y me parece muy buena idea meterlo. No sé si en Normandía, porque al final ya está el M10. En otras campañas que quizás se vengan a futuro en Listed, sí me parece muy buena idea que metan este tanque. Y después está el Panther F, que es un Panther pero con el cañón del King Tiger, lo cual es bastante poderoso y se les puede ver en imágenes promocionadas desde la campaña de Berlín, aunque no estoy seguro si realmente lo llegarán a meter en Berlín o en otras campañas. Y si lo llegan a meter, yo creo que lo más seguro es que será como un escuadrón premium, lamentablemente. En el Listed los tanques más emblemáticos terminan siendo tanques premium, desgraciadamente. Pero estos serían por ahora los tanques que todavía no llegan directamente al juego y posiblemente lleguen a futuro. Los que yo más creo que sí meterán a futuro en el Listed son el Hetzer, el M8 Greyhound, el M18 Hellcat, el Panther F, el Panzer 3L y el Jack Panther. Yo creo que estos son los tanques con mayor posibilidad de que lleguen al Listed. El resto no estoy totalmente seguro, pero igual no se descarta la posibilidad de que se lleguen al juego algún día. Espero que les haya gustado, recuerden suscribirse y darle like, ya que es algo que me ayuda un montón a seguir subiendo contenido toda la semana. Así que chao, que les vaya bien y que tengan un excelente día, amigos.